Quinto episodio de Marcando el Camino. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que a mí me encanta y creo que tenemos una persona súper indicada para que nos hable sobre este tema, que es la sostenibilidad en las personas. Así que os presento a José Burgos, es CEO de Fresh People. ¿Qué tal, José? Bienvenido. 1.000.000 de gracias por estar aquí. Hola Carla, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a empezar un poquito. Cuéntanos algo sobre ti, preséntate tú. Ya sabes, a mí siempre me gusta que os presentéis vosotros porque así os conocen mejor y nadie mejor que vosotros para contarlo. Bueno, pues al final yo siempre cuento la misma historia, ¿no? Yo básicamente lo que estoy haciendo es seguir los pasos de mi abuelo. Mi abuelo fue uno de los primeros directores de recursos humanos que hubo en España y fue una persona que se preocupó de forma genuina porque las empresas y las personas tenían que trabajar juntos y la única manera de conseguir que los negocios evolucionasen y creciesen en un momento tan conflictivo como los años 60 era pues haciendo entender a todo el mundo que solo a través de una buena gestión de personas, de cuidar a la gente, de alinear personas con el propósito de la compañía, se iba a conseguir los resultados, ¿no? Y al final, pues a lo que yo me dedico es a eso mismo, pero en el siglo XXI, ¿no? Con herramientas, tácticas y estrategias del siglo XXI. Vale, qué importante lo que has dicho de alinear, ¿no?, las personas con el propósito de la empresa. Al final, sin las personas, las empresas no van. Y entonces, por eso estamos aquí a hablar sostenibilidad de personas. Entonces, todo empieza, ¿no?, por tener una plantilla sostenible, ¿no?, en el equipo. Cuéntanos la importancia del bienestar en la plantilla. Mira, yo iría un pasito más atrás, ¿no? Realmente muchas veces cuando ponemos el foco en la gestión de equipos y en los negocios hablamos mucho de crecimiento, ¿no? Yo cada vez más estoy optando por utilizar otra palabra que me ayuda mucho a hilar el discurso que estamos hablando, que es progreso, ¿no? Es las organizaciones, sobre todo, lo que tienen que hacer es prosperar y progresar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces hemos entendido la gestión de personas como una máquina dentro de las organizaciones en la que se va poniendo personas dentro de la organización a medida que van siendo necesarias, ¿no? Pero justamente contratar es una de las cosas que no va a marcar el 100% de la diferencia dentro de tu organización. Va a ser muy, muy importante, ¿eh? Y luego podemos hablar de cómo contratar para generar un equipo sostenible en el tiempo. Pero hay un montón de cosas de las que prácticamente no se habla que van a impactar en que tú seas capaz de generar un equipo que puede progresar y puede evolucionar. ¿Y por qué insisto tanto en esta parte de progresión? Porque crecer, vemos a muchísimas organizaciones crecer constantemente, pero también las vemos decrecer y las vemos morir, ¿no? Y sin embargo hay otras organizaciones que quizás no crecen tanto, pero que siempre están prosperando y evolucionando, ¿no? Y esto es una cosa que a mí me parece súper atractiva, esa visión de la gestión de personas enfocada a cómo hacemos que nuestro equipo nos ayude a convertirnos en el negocio que queremos ser dentro de 5 o dentro de 10 años. Vale, luego me contarás esas cosas que me has dicho que también son muy importantes. De momento, cuéntame un poquito más sobre Fresh, cómo funciona, no sé, cuéntame un poquito sobre la plataforma. Nosotros somos un ecosistema, lo que hemos construido es un ecosistema de servicios y tecnología, ¿vale? ¿Por qué hemos hecho esto? Porque nos hemos dado cuenta que tan importante es ser flexible para adaptarme a las distintas necesidades que tienen nuestros clientes para evolucionar su gestión de personas en línea con el negocio que quieren ser, como posteriormente dar escalabilidad a esto para que pueda llegar a cualquier parte de la organización y quizás más importante, no solo dar escalabilidad, sino hacer fácil el uso de estos nuevos hábitos, ¿no?, que hemos generado dentro de la organización. Estamos cansados de ver empresas que digitalizan cosas como pues, una performance review o una evaluación de una persona o el feedback. Al final, escalar procesos que no funcionan, digitalizar procesos que no funcionan no sirve de nada, ¿no? Sin embargo, ser capaces de entender qué necesita nuestra organización, cambiar esos hábitos y luego hacer fácil que las personas protagonistas de estos procesos los pueden usar en el día a día, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, desde Fresh, al final estamos enfocados
principalmente en hacer que la gestión de personas sea fácil y efectiva, ¿no? Entonces, esto es en lo que nos enfocamos, usando esta combinación de servicios y tecnología que consigue ser muy flexible, pero a la vez de uso muy masivo y recurrente. Claro, o sea, no solamente ayudáis a incorporar, ¿no? Nuevas personas, sino que además las guiáis a la empresa en toda la gestión, entiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una unidad de negocio enfocada a selección, una unidad de negocio como es la de selección, donde ponemos el foco en que sean unas contrataciones muy alineadas con la cultura, de alto nivel, que puedan mantenerse mucho tiempo en la organización, perfiles clave, con una mentalidad muy ágil, muy digital. Luego, en segundo lugar, tenemos la unidad de negocio de servicios, donde, como decíamos, aplicamos esa evolución de los hábitos de las organizaciones, y te hablo de organizaciones de 30 personas a 30.000. O sea que tenemos un espectro bastante grande, y este área de servicios se combina con el área de tecnología, ¿no? De hecho, muchas veces dentro del servicio ya integramos la tecnología porque son partes indisolubles prácticamente de un mismo todo. Entonces, tenemos esta tercera unidad de negocio, que es la tecnología, con la que hacemos muy fácil procesos que antes eran muy difíciles, y además los hacemos pues muy escalables. Y, por ejemplo, para vosotros, ¿cuándo un proceso consideráis una incorporación de una persona en una compañía tiene éxito? O sea, ha sido exitosa. Bueno, al final, cuando esa persona está haciendo que el negocio sea distinto, cuando esa persona está haciendo que el negocio sea mejor, ¿no? Al final, una de las visiones que nosotros tenemos es que contratar contra vacantes se va a acabar. Esa visión de tengo un hueco, meto una persona, esto se va a acabar, ¿no? El futuro radica en qué habilidades necesito para afrontar los siguientes retos de negocio, y cómo contrato personas que me ayuden a afrontar los retos de negocio que tengo hoy, mientras se convierten en las personas capaces de afrontar los retos de negocio que tendré mañana. Y ya te digo que tan importante es la primera parte de la frase como la segunda. Sí. ¿Y cómo ofrecéis algún tipo de formación cuando hacéis un proceso de selección? O sea, ¿cómo alineáis a esas personas? ¿Cómo hacéis el match? Para entendernos. Mira, si nos centramos en esta parte de selección, Claro, hablando de nosotros esto. básicamente Sí, perdón. lo que tratamos de entender es qué retos de negocio tiene la compañía, qué cultura tiene la organización, qué retos tiene esta posición. Y entonces luego miramos hacia las personas con las que estamos hablando y vemos, oye, si estos retos de negocio encajan con tus habilidades, si esta cultura encaja con tus valores, y si los retos de esta posición encajan con tu momento vital y con tu progresión profesional. Entonces hacemos ese encaje de 3 niveles que nos permite de forma bastante ágil entender si las personas que estamos proponiendo a la organización van a ayudar a evolucionar a la empresa o no. Vale, en todo. Pero ya te digo, esto es el 40 o el 49% de la ecuación, porque como luego no trabajes el desarrollo de esas personas, no va a Claro, servir de eso nada. es lo que te iba a preguntar. ¿Hasta dónde llegáis vosotros en ese sentido? ¿Hasta dónde acompañáis a las personas o a las empresas en todo esto? ¿Dónde, De hecho, dónde acabarían, ¿no? Los servicios? No sé si me explico bien. Sí, de hecho, realmente nosotros actualmente acompañamos a las empresas durante muchos años. Piensa que nosotros somos capaces de ayudarte a evolucionar tu sistema de desarrollo del talento, pasar de un sistema del siglo XX reactivo enfocado en la evaluación a un sistema del siglo XXI proactivo enfocado en desarrollar personas para que sean capaces de conseguir tanto sus objetivos personales como los objetivos de la compañía, ¿no? Entonces, como creamos estos sistemas, formamos y acompañamos a los managers y dotamos de tecnología a la empresa para que luego esto sea muy fácil de gestionar, la verdad es que podemos acompañar a compañías durante muchísimos años. Piensa que nosotros, por ejemplo, en el lado de la tecnología, utilizamos inteligencia artificial que nos permite asesorar a los managers en tiempo real sobre de qué deberían de estar hablando con cada una de las personas de su equipo, de qué habilidades deberían de trabajar, qué conversaciones deberían tener, qué feedbacks le deberían de dar, cómo les tendrían que ayudar a conseguir sus objetivos, con lo cual al final nos convertimos en un asistente para líderes de primer nivel o para aquellos que quieren convertirse en líderes de primer nivel, ¿no? Nuestro tipo de cliente
suele ser una empresa que dice, oye, yo quiero que mis managers dentro de 3 años sean los mejores managers de España para que consigan los mejores resultados. Y entonces nos llaman a nosotros para acompañarles en este proceso. Has nombrado la inteligencia artificial, era el siguiente tema que iba a abordar contigo. ¿Cómo ves, tú que trabajas con muchas empresas y diferentes, ¿no? Y de diferentes tamaños, por lo que has dicho, cómo ves la inteligencia artificial dentro de las organizaciones? ¿Estamos todavía... ¿En qué punto estamos? Estamos en el momento de ilusión, expectativas y motivación, ¿no? Yo creo que nos vamos a llevar un gran fracaso en el corto plazo de cómo todas estas iniciativas nos van a ayudar a generar un salto de rendimiento, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial va 100% alineada a la capacidad de productividad de las personas. Entonces, en el cortísimo plazo, creo que nos vamos a llevar un buen chasco. De hecho, nosotros lo estamos viendo, ¿no? Y calentándonos mucho la cabeza en cómo usamos inteligencia artificial para 2 cosas, que es ahorrar tiempo y maximizar impacto, ¿no? Si no, no nos interesa. Correcto. Entonces, vamos a ver por el camino pues mucha decepción de cosas que son muy prometedoras, pero que luego no van a impactar en lo que necesitan las empresas, que es ahorrar tiempo o maximizar beneficios, ¿no? O encontrar nuevas vías de beneficios. Entonces, en el corto probablemente nos llevemos un pequeño chasco, pero en el largo va a ser increíble. O sea, yo creo que las organizaciones les espera una evolución masiva. Y ojalá esté en lo cierto, ¿eh? Ojalá. El rendimiento y la productividad se va a disparar como nunca antes lo ha sido. Y eso de hecho, creo que es la única esperanza para el tejido empresarial, es que esto suceda, ¿no? A largo plazo, porque si no vamos a tener muy difícil competir con otras industrias. Y por ahí veo la situación, ¿no? Una curva donde ahora estamos todos muy motivados, van a venir grandes decepciones con compañías que invierten mucho en diversas cosas y que van a conseguir poco, pero todo esto es un proceso imprescindible y necesario para posteriormente encontrar caminos donde la inteligencia artificial vaya a generar un aumento de la productividad brutal. Sí que es cierto que en el entorno de innovación, Carla, pues vamos a encontrar nuevos negocios, ¿no? O nuevas maneras. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso de Fresh estamos viendo que estamos consiguiendo que un rol como el del HR Business Partner o el responsable de talento en la compañía se pueda volver un rol estratégico gracias a que en vez de estar haciendo cosas que podemos hacer por inteligencia artificial, está analizando esa información para tomar decisiones. Correcto. Entonces, claro, ahí va a haber evoluciones y va a haber pasos, pero bueno, Que la todavía verdad es nos que creo que queda un largo camino. ¿Cómo crees que Sí, que sí. va a influir esto a nivel en los equipos? Bueno, en los equipos yo creo que hay varias cosas. Primero, si aumentamos la productividad, significa que con menos vamos a poder hacer más, con lo cual vamos a ser más selectivos con el talento que integramos en nuestra compañía, 100%. Esta frase de contratar gente preparada para el reto de hoy mientras se convierte en gente preparada para el reto de mañana va a ser un mantra dentro de las organizaciones, porque básicamente la adopción tecnológica es tan rápida, la innovación va a ser tan rápida y cada vez más que necesitamos gente muy flexible. Fíjate que no te hablo de nada de inteligencia artificial, te estoy hablando de base de las personas, porque es que ahí es donde está el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental, esto va a ser una evolución en el paradigma, cómo esas personas evolucionan, cómo motivadas están, cómo se desarrollan, cómo crecen, cómo ven su progresión dentro de la organización, va a ser fundamental, porque si no se van a ir a otro lugar donde puedan hacer esto, o peor aún, si no las desarrollas, no van a estar preparadas para ese reto, con lo cual sí o sí nos toca a todas las compañías hacer esa reflexión sobre cómo gestionamos nuestro equipo. Y una vez hagamos eso, pues encontramos dos grandes vías, ¿no? Por un lado, en la gestión de personas vamos a encontrar, pues como estamos haciendo nosotros, que los managers, que todo el mundo va a tener acceso a muchísima más información y por tanto va a tomar mejores decisiones sobre la gestión de su propia carrera, de su propia formación, pero también el manager sobre qué decisiones toma sobre el equipo. Por primera vez en la historia vamos a tomar decisiones de gestión de personas pues mucho más informadas y de mucha mayor calidad. Y a nivel de productividad, pues lo que estamos hablando, o sea, yo lo vivo, mi productividad se ha disparado
probablemente en los últimos 4 meses un por 3 o un por 4 gracias al uso de inteligencia artificial. Es interesante. Pero bueno, hay mucha gente, yo creo, ¿no? que aún estamos, es verdad que ahora estamos ya en la gestión del talento, no estamos en los recursos humanos, ¿no? Como hace varios años, pero yo creo que todavía no todas las empresas, no todas las compañías han hecho ese clic. No sé cómo lo ves tú, que estás más en el día a día de estos temas. Totalmente. Pero estamos viviendo un cambio. Fíjate, hay una cosa que a mí me sorprende mucho y es muy interesante. Todos los temas de Agile, este tipo de cosas Ujú. que nos suenan súper manido, cosas que Sí. ya al final escucharlas hasta casi que entre comillas, te aburre porque ya lo conoces mucho. Hay muchísimas compañías que están invirtiendo ahora el Mm, dinero para implementar esto. ¿Eso qué significa? Que los temas que ahora empiezan a ser más incipientes, de oye, cómo hago una gestión estratégica del talento, cómo doy feedback de calidad, cómo la gente progresa, cómo evoluciona mi equipo, todos estos temas que ahora quizás nosotros en España estamos liderando ese discurso de, oye, aquí hay un elefante en la sala y es que los managers cada vez les pedimos más sobre gestión de personas y les damos menos herramientas mm, y esto tiene que evolucionar, pues ese discurso va a empezar a llegar a las organizaciones. Entonces, las que hoy lo están aplicando, lo están evolucionando son o los innovators o los early adopters de la famosa curva sí. de la innovación, ¿no? Entonces, claro, hay una early majority que estamos aún empezando a tocar, pero que es cuestión de 5 años. ¿Eh? En los próximos Sí. 5 años va a haber un montón de compañías, de hecho ya está habiendo, que empiecen a preguntarse cómo trabajo la cultura de mi organización, cómo trabajo el liderazgo, cómo hago que la gente se desarrolle, cómo fidelizo mi talento, ya no solo el talento técnico, sino todo el talento de organización, cómo mis managers dan feedback, cómo contrapongo los resultados financieros con los resultados de personas. Todo esto va a ser una conversación súper interesante y que va a estar en el centro de los negocios durante los próximos 5 años. Sí, a ver, es que al final la gestión del talento se está convirtiendo en un pilar estratégico. Sí, sí. Sobre todo, no sé si tiene. Bueno, siempre lo ha sido, Sí, ¿eh? sí, pero Siempre lo ha ahora sido. siempre lo ha sido, o sea, tienes razón en ese sentido y bueno, y tú si vienes de familia del sector lo sabrás bien. Siempre lo ha sido, pero quizás no se ha dado como el do de pecho, ¿no? No se ha dado esa importancia o no se ha dicho, aunque siempre lo haya sido, ¿no? Entonces, a lo mejor lo ha sido siempre para el que gestiona la empresa, pero el que forma parte del equipo no lo ha sentido. No sé si me. Para mí la gran diferencia es que antes era una conversación donde no le podíamos poner datos encima de la mesa Ujú. y ahora va a ser una conversación donde le vamos a poner datos. Y esto va a ser un cambio brutal, porque piensa que hablar de gestión de personas lo hacía Julio César, Sí. que definía claramente cómo tenía que comportarse cada líder Ujú. de equipo, incluso qué debía de llevar cada persona en su mochila. O sea, imagínate, eso ya existía, ¿no? De hecho, eso ha ido evolucionando y no es nada más, la división científica del trabajo no es nada más que llevar esta mentalidad de Julio César al entorno fabril. Pero actualmente tenemos otro punto más, que es, ostras, vamos a poder entender un plan financiero y al lado cómo ese responsable de ese plan financiero está gestionando personas para conseguir ese plan financiero. Y esto es muy interesante porque nos lleva a otro plano de conversación totalmente distinto. Totalmente, totalmente. Bueno, me queda al principio de todo, me has dicho que habían otras cosas muy importantes en el tema de las personas y me has dejado con la intriga. Me gustaría que me contaras. Sí, al final, esto es un ciclo de vida, ¿no? Los empleados, de alguna manera, a mí me gusta llamarlos colaboradores, escuchan de ti en algún sitio, se interesan por ti, Ujú. optan a una posición dentro de tu organización, entran en la organización, viven unos primeros meses en la organización, se desarrollan, consiguen o no consiguen objetivos, se siguen desarrollando y por último en algún momento salen de la organización. De hecho, cuando salen, puede ser que recomienden a otras personas para entrar en la organización o que no recomienden a otras personas para entrar en la organización. Ese es el ciclo de vida de una persona dentro de una organización, ¿no? Dentro de esto, en cada uno de esos puntos tenemos herramientas y estrategias para trabajar. Entonces, imagínate, ¿no? La de cosas que podemos hacer. Pero lo que está claro es que hay dos componentes clave, ¿no? Dentro del segundo podemos dividir en un par de partes, pero al final hay dos. Primero,
cómo selecciono, y Ujú. dentro de cómo selecciono también hablo de cómo hablo de mí, cómo atraigo personas, pero fundamentalmente qué hago para entender y atraer a las personas clave dentro de la organización. Y en segundo lugar, cómo integro, desarrollo y acompaño a esas personas para que consigan tanto sus objetivos personales como los objetivos que tiene la organización. Estas dos cosas son la clave, ¿no? Entonces, en este segundo ámbito, pues tenemos, defino objetivos, creo marcos de desarrollo del talento, formo a líderes, hago planes de acción, doy feedback, evalúo al equipo, recompenso, bueno, hay un montón de distintos hitos que podemos ir trabajando, pero al final es tener en cuenta esos dos estadios. Dentro de estos dos estadios que me cuentas, ¿cuál crees que es el panorama real, ¿no? de las marcas, de las compañías de hoy en día? ¿Todas tienen esos grandes beneficios que dicen o realmente hay mucho por hacer? Bueno, yo creo que los que dicen que tienen algo lo tienen. O sea, yo no. Me cuesta pensar que hoy en día la gente te diga, no sé, tengo un seguro médico y luego no lo tenga. Me parece un poco raro. O Sí. sea, no creo que estemos en ese punto. Yo creo que lo que sí que nos encontramos, y al final tiene todo el sentido del mundo, el 80% de las cosas sobre las que no se habla en una organización son las cosas que más impactan en el negocio, Ujú. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede lo mismo en este ámbito. Hay muchas cosas sobre las que no se habla, sobre, por ejemplo, oye, ¿qué tipo de managers tenemos? ¿Son managers enfocados a generar una relación con su equipo, a generar un desarrollo, a definir objetivos? ¿O son managers que hacen ordeno de mi mando y que tienen miedo de que si no consiguen los objetivos los van a despedir? Entonces, muchas veces, como no se habla de eso, se genera una falta de conciencia Mm. de lo que sucede dentro de la organización. Entonces, contamos cosas que son verdad, pero el día a día muchas veces nos lleva a que tenemos una serie de prácticas o una serie de formas de trabajar que hacen que lo otro, aun siendo verdad, se vea empañado por muchas otras cosas que también son ciertas dentro de la organización y que hacen que la gente no esté a gusto, no progrese, no se desarrolle, no consiga objetivos. Entonces, bueno, más que maldad, yo creo No, que claro. es aún falta de conciencia, falta de conciencia. Sí, sí, no, y es lo que tú dices al final, es como saber gestionarlo todo, que no por tener a lo mejor un gran beneficio, si es lo que tú dices, si tú tienes un manager que no sabe de relaciones, pues ahí hay cosas que chocan y al final, sí, no dices mentiras, pero tampoco te ayuda, ¿no? A que estés a gusto y que a día de hoy, no lo sé, corrígeme si me equivoco porque tú conoces más del tema, pero a día de hoy la gente buscamos otro tipo de relación en el trabajo, otro tipo de estancia, ¿no? En nuestro día a día. En el... Las personas queremos claridad, Sí, queremos progresión, queremos satisfacción personal y queremos evolución salarial. sí. Entonces, esto es lo que nos mueve, sobre todo actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces estas cosas, por mucho que tú tengas una performance review anual, si no tienes un management que da feedback constantemente, haces planes de acción de mejora, etcétera, pues se te va a caer, no va a funcionar, ¿no? Que es lo que sucede en muchas organizaciones. Entonces, ¿está habiendo un cambio en los intereses de las personas dentro de las organizaciones? Sí, es cierto. Ujú. De hecho, uno de los mayores cambios es que antes lo que más valoraba una persona cuando entraba en una organización es que su líder fuese excelente técnicamente. Estamos hablando ya de talento difícil de Ujú. contratar, ¿no? Ostras, ¿qué es lo que querían estas personas? Oye, pues que mi jefe sepa más que yo, porque yo voy a aprender un montón de él. Eso es lo que quiero. Actualmente estamos viendo en muchas de las empresas que no trabajamos que eso se da por hecho. Si estás en el rol de jefe, tienes que ser bueno. Con lo cual, ya se espera otro tipo de cosas. Oye, que te alinees con mis intereses, Mm. que me ayudes a crecer, que me ayudes a evolucionar, que me des oportunidades, que me fijes objetivos, que me ayudes a conseguir los objetivos, que me ayudes a progresar salarialmente, que me ayudes a progresar dentro de la organización, que me des retos que me permitan hacer cosas que luego me van a dar mayor valor personal en mi carrera profesional, ¿no? Entonces, esto es lo que se está valorando hoy. Tiene todo el sentido del mundo porque vivimos en el marco cultural en el que vivimos, donde es más fácil irte 3 meses a Tailandia que comprarte una casa, con lo cual es la realidad, con lo cual la gente, pues, ante esos incentivos, pues ha cambiado su manera de comportarse, ni más ni menos. Claro, no, y ahí es donde entra lo que empezábamos el podcast diciendo, ¿no? La sostenibilidad de los equipos, la sostenibilidad de las personas. Al final es encontrar también el equilibrio entre lo que la compañía
le ofrece y lo que la persona puede ofrecer y puede aprender, ¿no? Al final es esto. Estabas hablando del feedback. ¿Qué consejo le podrías dar tú a aquellas personas o a aquellos managers, compañías que todavía que les cuesta o que no hacen un buen uso del feedback? Pues que hay que empezar, básicamente. El feedback es un hábito, es una relación que se genera, con lo cual hay que empezar. Esa es la primera cosa. A partir de ahí, segundo nivel, hacerlo con técnica, saber hacerlo bien y hacerlo de forma regular. Y tercer nivel, tener un marco para que las expectativas estén claras, ¿no? Esos son los tres niveles. Primero, hacerlo, ya es un gran paso. Segundo, hacerlo con técnica. Tercero, hacerlo con un marco donde los dos entendemos lo mismo cuando hablamos de X habilidades, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de objetivos. Entonces, eso contrapuesto a lo que tiene que hacer una empresa es, en primer lugar, animar a su equipo a que empiece a hacerlo y generar espacio para hacerlo. En segundo lugar, no formarlos, sino acompañarlos en ese proceso, porque el liderazgo es un deporte de contacto, no se aprende en una aula séptica, se aprende practicando. Entonces, ahí nosotros somos muy críticos y trabajamos un tipo de programas donde acompañamos a los managers en ese proceso. Y en tercer lugar, construir un modelo de desarrollo del talento que permita que todos tengamos claro qué se espera de nosotros y cómo podemos progresar, ¿no? Y que eso sea usable, sea fácil y me aporte beneficios. Con esas tres cosas ya has dado un salto de calidad brutal. Sí, qué importante, ¿no? Lo que has dicho de saber lo que se espera de nosotros y saber dónde queremos llegar. Eso yo creo que al final que acaba en comunicación, ¿no? En comunicarse con tu equipo y saber los dos, todo el mundo, hacia dónde vamos. Ya para terminar, te quiero hacer 3 preguntitas que hacemos siempre al final. Entonces, un placer, un guilty pleasure, una acción que haces que no sea muy sostenible. Que no sea muy sostenible. Bueno, Que sabes que no debes hacerlo, pero bueno, te permites no ese sé si placer. debo o no, pero ese guilty pleasure podría ser perfectamente cada 2 semanas ceno con los amigos y nos tomamos un par de copitas de vino. Eso es un buen ritual. Eso es un buen ritual y muy Sí, yo necesario. creo que sí, yo creo que sí. Totalmente, eso, vamos, con copitas o sin copitas de vino es muy necesario Sí. siempre estar con amigos. Otra de las preguntitas, ¿a quién nos recomendarías para hacerle esta entrevista? Bueno, pues yo creo que por temática a Pablo Rodrigo de Trazable sería la persona que os recomendaría. Me lo apunto. Y ya la última para terminar, una marca que cumpla con estos objetivos de sostenibilidad en todos los niveles. Hoy hemos estado hablando de personas, pero bueno, a todos los niveles. Y que creas que lo va a petar. De lo que quieras, una marca Mira, hay de lo que sea. dos, te digo dos. Una que ya lo peta básicamente, que es Patagonia, que creo que es un ejemplo de todos los niveles. Y una que lo está petando, pero que creo que no tiene límite, que es Singular. Es una consultora tecnológica bastante top, la verdad. Sí, 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 sí. Genial, pues José, 1.000.000 de gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has contado. Espero que quien nos escuche coja tus consejos y bueno, y que quien quiera un acompañamiento en personas ya sabe dónde está Fresh, ¿no? 1.000.000 de gracias, de verdad. Hasta luego.